Llevamos ya unos cuantos programas de esta edición de Veamos y hemos recibido muchos mensajes por parte de todos ustedes, algunos muy interesantes que van sugiriéndonos los temas que vamos tratando, pero a veces nos hacen preguntas que realmente nos gusta poderlas responder y que no son temas largos, con lo cual nos ha parecido bien al padre Enrique y a mí, ¿verdad?, poder ir respondiendo incluso a estas pequeñas preguntas que pueden servirnos como pretendemos que sirvan todos los temas que tratamos en Veamos. Por lo tanto, si les parece bien, dedicaremos hoy el programa a responder alguna de estas preguntas cortas que nos hacen todos ustedes y que tenemos mucho gusto pues, en atender. No en un programa entero, que quizás sería un poco largo, pero sí dando esas pistas que nos ayudan mejor a vivir en cristiano. Por eso hoy dedicaremos el programa a Hoy Respondemos. Saludamos, como siempre, con afecto a todos los televidentes que nos veis y que os interesáis por todo lo que compartimos, que no es nada más que lo que ustedes nos proponen. Por eso tenemos el lujo de invitaros a esos estudios de Nazaret TV, que es, como decíamos siempre, desde ahora vuestra casa. Como siempre tenemos entre nosotros al padre Enrique, que hoy vamos a desafiarle un poco preguntando a esas preguntas cortas que también son muy interesantes y que nos ayudan a dar criterio en la vida. Por ejemplo, tenemos un mensaje de Elena Lourdes que pregunta: Padre Enrique, ¿la ignorancia puede ser excusa para evitar el infierno? Dice, si cabe el perdón a los que han muerto ignorando las consecuencias de sus actos. A ver, yo diría que tal como está planteada la pregunta, diría no. Pero hay que matizar. Maticemos, padre. Porque una cosa es decir que de alguna forma pues es excluyente, o sea que tú dices una cosa y no pasa nada, porque como no la sabes no pasa nada. No, el problema en el fondo es cómo actúa la conciencia, cómo uno se salva. De la persona, sí. Cómo uno se salva. La ignorancia, y esto lo explica muy bien Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, la ignorancia, imaginemos una persona que es ignorante del todo de Cristo. Y pongo un ejemplo que es muy típico, ¿no? Entonces mucha gente me dice, es que, mire, lo importante es que la gente sea fiel a su religión. Entonces que el budista sea buen budista, que el musulmán sea buen musulmán, porque aunque no conoce el cristianismo, pues se salvará por ser un buen musulmán. Y le hemos de decir, no, para entendernos. Para entendernos. Lo que salva no es ser un buen musulmán, un buen budista, un buen agnóstico o un buen ateo. No, esto no salva. El único Señor y Salvador es Cristo. Con lo cual, el Concilio Vaticano II nos dice, todo aquel que no ha conocido a Cristo y que resulta que ha querido llevar una vida con una conciencia recta y que por eso ha intentado formar su conciencia en la rectitud y ha cumplido este vivir rectamente, es Dios que le habla en su conciencia y Cristo le salva. No le salva Buda, no le salva Mahoma, no le salva Alá, le salva Cristo, porque no hay otro Salvador que no sea Cristo. ¿Cómo se hace por eso? Al que es ignorante de todo, de la fe, de Cristo y de todo, solo ese apelar a la conciencia recta. Porque también uno puede tener una conciencia que de recta nada. Yo muchas veces digo, si nosotros católicos ya nos cuesta vivir con conciencia recta y formarnos una conciencia bien, todavía más alta que el no es cristiano. Pero ¿pueden haber no cristianos de conciencia recta? Claro que sí. Sobre todo aquellos que han querido buscar la verdad y el bien y no han conocido a Cristo. O lo han conocido de una forma tal que es como si no lo hubieran conocido. Porque hay formas de conocer a Cristo que son conocer a malos cristianos y basta. Eso no es conocer a Cristo, es conocer desastres. Entonces,
Uno que no conoce a Cristo puede salvarse, sí, pero no es como una excusa diciendo, bueno, yo con que no he conocido a Cristo hago el mal, pero soy excusable, porque no he conocido la verdad. No, solo si aspiras a vivir con una conciencia recta. Porque puede haber personas, Padre Enrique, que yo creo que mis oyentes me disculparán que lo diga así, ¿verdad? Mis televidentes, y usted también. Hay personas que a veces prefieren ser ignorantes para no tener como más problemas, más tener que cambiar de vida. Ahí hay muchas cosas. Voy a poner un ejemplo muy corto. Esto era muy típico en España hace unos años y todavía lo es en algunos sitios. Hay un entierro, la gente va al entierro de esa persona. Si es un entierro en la iglesia, entran en la misa de funeral, llega el momento de la predicación y se van. No quieren oírla. ¿Por qué? Por miedo a la conversión. No sea que les digan algo no que no sea quieran que haya oír. algo que no quieran oír. Claro. Así que esta es gente con conciencia recta. No, esa es la ignorancia que nos salva. Es la ignorancia totalmente vencible, no la invencible. Claro. Esa es ignorancia que lo que hace es que no sirve para nada más que ayudarte a ir por el mal camino. Porque te impide aquel momento que alguien te diría algo que te pueda ayudar, decir, no quiero oírlo. Esto, aunque parece salir de tema, pero es un poco como aquello de que hay dos formas de conocer la verdad. La que es de curiosidad malsana, o sea, para burlarse y reírse de la verdad, o la que es por conocer cosas y que después te puede llevar a la conversión o no. Y Jesús viene a decir, a todos aquellos que quieran oír la verdad, habladles. Al que no quiere oírla y solo nos ve como fenómenos de feria, o sea, que solo es una curiosidad malsana, no les digáis nada. Es lo que Jesús hace con Herodes. Herodes quería ver el espectáculo que era Jesús. Y Jesús calla. Y Jesús no le dice nada. Y el otro queda desilusionado de no poder ver espectáculo. Claro. Entonces, a veces los cristianos nos pasa esto. Si vemos que hay mala fe y alguien quiere saber nuestras cosas solo para criticar, para ir en contra, no se le habla, no se le dice. Claro. Porque eso no es... Entonces dirán, no, es que era ignorante. No, es que no quería saber. Lo que quería es burlarse. Esos no merecen nada. Eso es la interpretación, Padre, de la parábola de Jesús que dice, no deis perlas a los cerdos. Sí. Bueno, perlas, tú sabes que en griego tiene doble sentido. Es la margarita. Entonces hay traducciones que dicen, no deis margarita a los perlos, a los cerdos, porque perla y margarita es la misma palabra. Ahí está. Entonces no deis perlas a los cerdos. Claro. ¿Por qué? Porque las estropearán. Tanto las flores como las mismas perlas, ¿no? Entonces, claro, no se puede dar... Claro que la iglesia primitiva aquí interpretaba otra cosa. ¿Qué es la perla preciosa, más preciosa de la iglesia? Es la comunión. Es Cristo Eucaristía. No se da a los que no son cristianos. Claro, no. No se da a los que no son de la comunidad, a los que no son de Cristo. Entonces eso se mantiene. Entonces muchos lo interpretaron así. No se le dan los sacramentos a quien no quiere ser cristiano. Todo lo contrario que pasó en una cierta época que le llamamos de sacramentalización, donde todos tenían que ser cristianos, creyesen o no. Claro. Pues no. El que quiera ser cristiano, adelante. El que no quiera ser cristiano, él mismo se tira las piedras encima. Claro, Dios no nos obliga a salvarnos si no queremos. Nadie. Y luego, Padre, también tenemos otra pregunta de Omar que nos dice, si una persona sufre depresión y esto lo lleva a suicidarse, pregunta Omar diciendo, ¿qué pasa con su alma? Bien, primero hemos de decir, y yo qué sé, ¿en qué sentido lo digo esto? Que al final el único juez es nuestro Señor, ¿eh? Quiero decir, aquí quieren que nosotros pontifiquemos sobre lo que solo Dios es juez. Entonces, salvando esto, diremos cosas. Pero lo primero que hay que decir es que solo Dios conoce el fondo de cada uno para decir exactamente en qué queda todo. Sabemos lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es nuestra vida de santidad y que vayamos al cielo. Claro. Otra cosa es aquel que se ha suicidado por una enfermedad psíquica.
Hombre, realmente podemos decir, y esto lo dice el catecismo, que las enfermedades disminuyen también lo que es la gravedad de ciertos pecados. La responsabilidad. La responsabilidad, ¿no? Sí. Porque la responsabilidad de uno que se suicida por depresión realmente es libre en el momento en que se suicida. Podríamos decir también, está demostrado, no en todos los casos, en muchos casos, que hay mucha gente que se suicida que no quiere suicidarse. Hay mucha gente que está desesperada porque ha perdido la atención del marido, de los hijos, de la gente, de los que ama, y hace tentativos de suicidios para que les den afecto. Y algún tentativo va y funciona y se muere. Y entonces quería morirse o quería llamar la atención. Claro que uno dirá, pero una forma de llamar la atención. Pero claro, son enfermos psíquicos. Quiere decir que no es... ¿Esa persona realmente quiere morir? ¿Realmente está despreciando todo el don que Dios le ha dado de la vida? ¿O es simplemente que está desesperada por 1000 causas? Podemos decir que esta gente desesperada, con vidas a veces atroces, ¿realmente es culpable de lo que está haciendo? De algunas cosas seguramente sí, pero parte de esa culpabilidad es mucho menor que si hablamos fríamente de uno que decide con plena conciencia suicidarse. Muy diferente. Entonces, por eso antiguamente se prohibía a los suicidas que enterrarlos en lugar sagrado, e incluso hacerles funerales, porque era el desprecio a la vida y a un don dado por Dios que es la vida, y era una forma ejemplar para que nadie se suicide. Pero sabemos muy bien que muchos de los que se suicidan, sobre todo si han intentado llevar una vida cristiana, pues ha sido más por la enfermedad y por desesperación y por un momento duro que por otras cosas. Yo no sé si te ha pasado, pero yo recuerdo una vez uno de la catequesis nuestra que se suicidó, se tiró de un 6º piso. Vaya, y se mató, pero tardó 1 hora y media o así en morirse. O sea, y pudo hablar en esa 1 hora y media antes de morir y todo, y se vio que era, y pidió hasta perdón de haberse intentado suicidar y todo. Y quiero decir, mucha gente no sabe lo que hace en ese momento. Realmente cayó del todo, quiso suicidarse. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Muy fácil desde fuera decir, no, se suicidó. Cuando ves por dentro lo que pasa en esa persona, Dios lo ve 1000 veces más claro que nosotros. Y entonces cuesta mucho decir, esa persona se condena. Yo no puedo decirlo. Nuestro Señor sabe solo lo que hay en el corazón de cada uno. Y entonces hemos de ver qué es lo que había antes. Claro, si lo que ha habido antes es una negación total del amor de Dios, entonces es muy posible que eso es la condena definitiva. Si esta persona ha querido ser cristiano y buen cristiano y la desesperación al final lo ha llevado al suicidio por 1000 razones que no llegamos a conocer, podemos decir que eso en su caso es un pecado mortal. Objetivamente sí, pero subjetivamente no. Entonces, muy difícil decir que esto lo lleva a la condena eterna, precisamente cuando su vida ha sido intentar salir de todo eso y al final no lo ha logrado. Puede ser un problema psíquico en un momento, pueden ser las mismas medicinas que le hayan dado alguna cosa rara que le ha hecho ¿Quién sabe lo que ha pasado? Nosotros juzgarlo es muy complicado. Claro. Una vez había una anécdota de que explicaban del santo cura de Ars, ¿sí? Que había una señora que quería consultar al santo en confesión, porque él tenía una pena muy grande porque su marido se había suicidado tirándose de un puente al río. Y la respuesta del sacerdote fue muy sencillita. Dijo, entre el puente y el río está la mano misericordiosa de Dios. Y a lo mejor esto es lo que el padre Enrique nos decía. Yo diría, si yo no recuerdo mal, pero ahora hablo muy de memoria y puedo equivocarme muy bien, me parece que también dijo que este hombre había sido, aunque había sido un poco lejano de Dios, pero muy cercano a la Virgen, donde le había pedido varias veces que rezase por él ahora y en la hora de su muerte. Como decimos en el Ave María, sí. Qué bueno. Y entonces que allí había actuado la Virgen, en esa conversión de último momento. Luego también, padre, Gabriel y Graciela de Uruguay
son unos buenos lectores de la Biblia y les encanta. Y ellos preguntan, ¿todo esto que cuenta la Biblia, es verdad que son historias reales o cómo tenemos que leer la Biblia? Mira, la Biblia hay que leerla dependiendo de qué partes de la Biblia. Quiero decir, si uno recoge el Nuevo Testamento es real, totalmente. Si coges el Antiguo Testamento, depende. Y es teológicamente real, pero históricamente depende. El Antiguo Testamento, al menos los primeros libros se acaban de escribir justo después del destierro de Babilonia, cuando se vuelve a construir el templo. Y allí es la versión definitiva del Pentateuco y de algunos de los libros que se están escribiendo en ese momento. ¿Por qué lo digo eso? Porque, por ejemplo, todo lo que es el libro del Génesis y el Éxodo son libros que teológicamente tienen todo su sentido, pero escritos muchísimo después de que hayan pasado las cosas. Entonces hay unas partes del Antiguo Testamento que son una reelaboración teológica de lo que es la creación, de lo que es el sentido de Dios y el sentido del mundo. ¿Son históricas como hoy entendemos la historia? No. O sea, no es un libro de ciencia. No es libro de historia ni de ciencia. Es un libro de sentido, que hay Exacto. Es un libro que da el sentido auténtico a las cosas de Dios. Pero si uno me dice, el mundo se hizo todo en 6 días, 6, del 1 al 6. Del calendario. Y Dios descansó el 7º. Claro. Dios necesita descansar. Claro, es que si nos ponemos... Claro, no sé si me explico. Claro. Entonces, allí hemos de entender la analogía del hombre hacia Dios que busca. Y Dios que de alguna forma nos va dando teológicamente respuestas. Pero todo eso son pequeñas revelaciones que serán del todo revelación de Dios cuando llegue Cristo. Y en Cristo tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Y todo lo anterior es una pequeña revelación, Dios se va revelando poco a poco. Históricamente todo es auténtico, seguramente todo no. ¿Hay muchas cosas de historia auténtica? Sí, claro. Pero hay que ver qué. Pero lo importante es el sentido teológico del pueblo de Dios que está revelándose para llegar a lo fundamental, que es el Salvador, que es Jesucristo. Y eso sí que es histórico, y la muerte y resurrección de Cristo es historia. O sea que hay que interpretarlo todo a la luz de Jesucristo. Sí, en el fondo no se entiende el Antiguo Testamento si no es en función de Cristo y del Nuevo Testamento. Pues entonces, padre, con perdón el comentario, yo creo que los judíos lo tienen un poquito mal. Lo tienen muy mal. Porque no van a entender. Es que no entienden, ese es el problema. Tienen, lo dice San Pablo, no lo digo yo, tienen un velo, claro, que cuando han sacado a Jesucristo de la ecuación, no entienden y no ven. Claro, ese es el problema. Y han de pedir a Dios que les haga entender al Mesías, conocer a Cristo, y se saca ese velo para entender el Antiguo Testamento. No hace mucho por internet salía un testimonio de un profesor de universidad de Estados Unidos judío que se convirtió al catolicismo. Y entonces un oyente de su conferencia le preguntó, bueno, explíquenos su conversión del judaísmo al cristianismo. Y él respondía diciendo, no, si yo no he dejado de ser judío, soy un judío que cree en Cristo. Cree en el Mesías que ya ha llegado. Con lo cual está cumpliendo el Antiguo Testamento. No ha cambiado, ha llevado a plenitud lo que sabe de su fe. Y una última pregunta, padre Enrique, si me permite, porque Laura, es una cosa quizá un poco personal, pero nos gusta mucho poderlo compartir con ustedes, porque seguro que a algunos nos pasa, ¿no? Laura pregunta y dice, padre, ¿cómo puedo superar el rencor y la ira en mí cuando me siento ofendida o engañada? Y ella explica en su mensaje cómo ella busca esos caminos de purificación, de limpieza de corazón, pero dice que no lo acaba de conseguir. Bueno, primero generalizando, no hablando de su caso. Sí, no, claro, por supuesto. Uno de los grandes problemas es no entender que el perdón no es un sentimiento. Igual que el amor no es un sentimiento. No sé si lo he explicado aquí o no alguna vez. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años un sacerdote que decía,
que se le vino una señora a confesar. Esto era en Italia, no era aquí. Y entonces esta señora tenía un hijo propio y había adoptado un hijo, que no era suyo, pero lo había adoptado como si fuera suyo. Claro. Y entonces se confiesa y le dice al párroco, es que el problema es que quiero más a mi hijo natural que al hijo adoptado. Y tengo miedo de que esto no afecte al hijo adoptado. Ajá. Y le pregunta al cura, a ver, ¿qué diferencias le hace usted al hijo adoptado del hijo natural? Dice, no, si no, lo hago expresamente, lo quiero tanto que le hago diferencias a favor de él, para que no se note nada. Y entonces dice, usted quiere quererlo, a él igual que al otro, ¿no? Pues ya lo quiere. El problema no es el sentimiento, es lo que usted hace, Claro. con que usted lo ama, porque en los actos está haciendo todo lo posible por él, usted lo está amando igual que al otro. ¿Por qué lo decía esto? Porque mucha gente piensa que todo lo que es cristiano es sentimiento. El amor, sentimiento. Entonces, claro, ¿cómo puedo amar a mi enemigo que ha matado a mi padre y a mi madre y a mis hermanos cuando solo me viene un sentimiento de odio? Hombre, claro. Es que el perdón es la renuncia, primero es la renuncia a la venganza y al mal del otro. Y es reconocer que el otro es una persona querida por Dios y que cuando sea necesario, de momento hemos de rezar por el enemigo, como dice el Evangelio, para que poco a poco podamos llegar a quererle el bien que Dios quiere a esa persona. A desearle el bien. A desear el bien de esa persona. Claro. Pero no es que yo en el momento del perdón ya tengo un sentimiento de afabilidad respecto a aquel que me ha matado a toda la familia. No, claro. no lo tengo. Ah, entonces no soy cristiano. No, claro. ¿Me explico? Claro, una cosa es la renuncia al mal y al odio, y lo otro vendrá poco a poco. Pero pensar que si uno no tiene un sentimiento de amor fraterno hacia el que le ha hecho el mal, no es cristiano, es no entenderlo. Eso Jesucristo no lo dijo. No lo está pidiendo. Claro. Es un poco lo mismo que pasa, por ejemplo, con los mártires. Los mártires perdonan a aquellos que los van a matar, pero querrían que no les matasen. Hombre, claro. No es aquello de decir, ¡ay, qué bien que me matáis! Así iré al cielo antes. Claro. Bueno, a lo mejor también lo dicen a veces, pero el problema es, nos vais a matar, el pecado es tan grave que pedimos a Dios por vuestra salvación. Y así ofrecemos nuestra muerte por vosotros. Claro. Y así mueren rezando por los que les van a matar. ¿Eso quiere decir que tienen un afecto inmenso a aquellos que les están matando? No. Quiere decir que han entendido lo que es la cruz de Cristo y dan la vida por la salvación de las almas, como Cristo dio la vida por todos los que pecaron contra Él, que somos nosotros. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que hemos dedicado a Hoy Respondemos, donde hemos respondido algunas de las propuestas, sugerencias y comentarios que nos hacéis a nuestro correo electrónico veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón, y como pueden ver, pues también no es para nosotros un interés y un agradecimiento poder responder a esas preguntas con el Padre Enrique. Por eso no se olviden a menudo de ver nuestra web, Nazaret TV, y a estar todo bien formados y bien informados. Qué bueno, Padre, si acabamos el programa de hoy recibiendo esa bendición de Dios, pidiéndole precisamente esto que nos dice usted, Padre, esa purificación del corazón que nos haga, que nos transmita unos sentimientos parecidos a los del Señor. Y por supuesto los de la Virgen Santísima y San José, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Por favor, Padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.